Entre todas las cosas que han estado pasando alrededor de la categoría de las 155 libras, una de ellas es la especulación por parte de los fanáticos de qué sucedería a continuación con el diamante Dustin Poirier. Poirier, ex campeón interino de las 155 libras, ya había anunciado hace un tiempo que tendría su última pelea dentro no solo de la UFC, sino de su carrera en las artes marciales mixtas, lo que obviamente su próximo encuentro marcaría su última pelea dentro de la UFC. Tras conocer esta noticia, muchos fanáticos empezaron a especular con respecto a quién sería el rival de retiro de Dustin Poirier en ese hipotético enfrentamiento. Pues bien, entre esas peleas, muchos fanáticos soñaban con una pelea de revancha entre Dustin Poirier y Justin Gaethje, una pelea que fue legendaria por el campeonato BMF. Como siempre, ambos peleadores ofreciendo el mejor espectáculo para todos los fanáticos. Pero un nombre que sonaba realmente interesante para muchos fanáticos debido a su momento era el ex campeón indiscutido de peso pluma Ilia Topuria. Si bien Ilia Topuria incursionó a las 155 libras de manera agresiva, prácticamente comentando que podría derrotar a cualquier peleador del peso ligero, siempre mostró un respeto especial por Dustin Poirier, asegurando que le gustaría enfrentarlo dentro del octágono, por lo que sería un espectáculo fascinante para todos los fanáticos de las artes marciales mixtas. Una pelea como esta ayudaría al diamante Dustin Poirier a tener una pelea de alto perfil en su última pelea dentro de la UFC y su pelea de retiro de las artes marciales mixtas. Y para Ilia Topuria representaría un rival que le permitiría entrar de manera fuerte entre los mejores 5 pesos ligeros del mundo. Algo que no sabíamos en ese momento era que UFC le habría ofrecido a Ilia Topuria una pelea por el campeonato indiscutido de las 155 libras como promesa si este dejaba vacante su campeonato indiscutido de las 145 libras. Volviendo a Dustin Poirier, en su momento muchos fanáticos comentaban de que el diamante no ganaría absolutamente nada de una pelea en contra del matador. Ahora, leyenda Ilia Topuria. Esto debido a que si es su última pelea dentro de la UFC, en una hipotética victoria sobre el ex campeón de peso pluma, que seguiría para el diamante Poirier, además de que podría acabar con un peleador en ascenso, con mucho futuro en convertirse en la estrella más grande dentro de la UFC, sino que está a pocas peleas de ser la estrella más grande de la compañía, lo que evidentemente no le podría convenir a UFC. A pesar de esto, Dustin Poirier, tras muchas especulaciones por parte de los fanáticos, quienes creían que el diamante no estaría interesado en una pelea en contra de Ilia Topuria, recientemente en una entrevista caminó a enfrentar en el evento de UFC 318 a Max Holloway por el campeonato BMF, admitió que sí, Ilia Topuria era uno de los nombres que estaban en su mente para pelear en su último encuentro dentro de la UFC y su pelea de retiro. Obviamente, Dustin Poirier también tenía otro nombre en mente y quien lo motivaba muchísimo para regresar a la UFC, que sería Justin Gaethje, quien en su momento ya lo derrotó, y ambos peleadores estarían 1-1 dentro de la UFC en lo que sería una pelea de trilogía para definir quién es el mejor de ambos. Dustin Poirier en esta entrevista comenta que a pesar de sus peticiones directamente a UFC, al parecer la compañía no estaba interesado con que esta pelea fuera una realidad, más bien estaban interesados en su pelea de trilogía en contra de Max Holloway, un rival al que Dustin Poirier no ha derrotado una vez, sino en 2 ocasiones y en pesos completamente distintos. La primera pelea entre el diamante Dustin Poirier y Max Holloway ocurrió en la categoría de las 145 libras. Luego, ambos se enfrentaron por el campeonato interino en las 155 libras, donde Dustin Poirier se convirtió en campeón interino de la categoría, derrotando a Max Holloway. Le pedí a Hunter Campbell que me diera a Justin Gaethje, comentó en una reciente entrevista el diamante Dustin Poirier. Esto porque estamos 1-1 y quería cerrar esa pelea con una trilogía. Por alguna razón me llamaba muchísimo la atención, quería mucho esa pelea y realmente me motivaba, me parecía una muy buena pelea. Ahora,
respeto muchísimo a Max Holloway y él será entonces la pelea final, comentó Dustin Poirier. Si bien Justin Gaethje pudo ser una posibilidad para su pelea de retiro para el diamante Dustin Poirier, Ilia Topuria parece que ni siquiera estuvo en la conversación o la intención de UFC de ofrecer esta pelea a Dustin Poirier. Esto lo comenta más adelante en esta entrevista, asegurando que él dio el primer paso. Al conocer la noticia de que Ilia Topuria habría abandonado las 145 libras, contactó rápidamente a UFC. Cualquier cosa que pase con Ilia Topuria, él estaría atento al llamado por parte de la compañía. Cuando Ilia dijo que subiría a las 155 libras, yo le escribí a la UFC, comentó Dustin Poirier. Oigan, avísenme qué va a pasar con este muchacho, pero nunca ni siquiera lo consideraron. Me dijeron que no iba a suceder y que querían que yo enfrentara a Max Holloway, comentó Dustin Poirier. Sin duda alguna, el evento de UFC 318 será uno de los más interesantes de este año. Hablamos de que una leyenda del deporte se estará retirando de las artes marciales mixtas. No solo eso, tenemos que tomar en cuenta algo realmente importante. La categoría de las 155 libras parece estar en una transición de talento actualmente, mencionado por el mismo Dustin Poirier con respecto a lo que estaría pasando en el tope de la división. No podemos olvidar que si bien todo girará en torno al retiro de Dustin Poirier, estamos hablando de que el actual campeón BMF Max Holloway hará su movida a las 155 libras de manera permanente, y en una hipotética victoria de Max Holloway, que es realmente probable, tendremos a un nuevo peleador cerca de ser contendiente al campeonato de las 155 libras. Obviamente, una pelea entre Dustin Poirier y Max Holloway vende completamente solo, sin la necesidad de un campeonato como el BMF de por medio. Y esto es porque ambos peleadores son de los más emocionantes dentro de la UFC actualmente y seguramente de la historia de la compañía. Por esta razón, en una entrevista con MMA Junkie, Dustin Poirier aseguró que está dispuesto a pararse en medio, a intercambiar golpes con Max Holloway en la pelea estelar del evento de UFC 318. Eso estaría muy bien para mí, comentó Dustin Poirier. Entrar y retirarme limpio, irme a casa sin puntos para que mi hija me vea el rostro limpio, pero soy un auténtico imbécil. Me pondré en medio e intercambiaré con Max Holloway y sangraremos y daremos un espectáculo para lo último, comentó Dustin Poirier. Si hablamos de peleas esperadas dentro de la UFC, la pelea por el campeonato indiscutido de peso completo entre Jon Jones y Tom Aspinall parece ser una de las más esperadas por los fanáticos de las artes marciales mixtas. Luego de un largo tiempo con Tom Aspinall como campeón interino, incluso defendiendo su campeonato, muchos fanáticos esperan que finalmente Jon Jones pelee en contra del prospecto ya campeón interino del peso completo. Muchos ven a Tom Aspinall como finalmente ese peleador que puede derrotar a Jon Jones dentro del octágono. Obviamente, si Jon Jones sigue compitiendo dentro de la UFC, en algún momento podrían llegar a tener razón. Esto lo comenta recientemente Georges St-Pierre, ex campeón indiscutido de peso welter y peso mediano de la UFC. Cree que si bien Jon Jones es y no dejará de ser, a pesar de una posible derrota en contra de Tom Aspinall, el mejor peleador de todos los tiempos, él corre peligro en una pelea en contra de Tom Aspinall. No porque Jon Jones pierda las habilidades, sino porque quizás Jones no puede derrotar a un rival que nunca ha perdido. Cuando hablamos del tiempo, para GSP, en su mejor momento, Jon Jones es un peleador invencible, pero el tiempo ha pasado y el padre tiempo podría pasarle factura a Jon Jones en una hipotética pelea por el campeonato indiscutido de peso completo en contra de Tom Aspinall. Un factor realmente importante que los fanáticos tienen que tomar en cuenta cuando finalmente esta pelea se haga oficial dentro de la UFC. Para cualquier tipo de análisis previo
a dar una predicción para la pelea entre Jon Jones en contra de Tom Aspinall. De momento, parece que las cosas se están complicando con respecto a la pelea entre ambos, incluso con el padre de Tom Aspinall realmente enojado con el hecho de que Jon Jones parece estar dando demasiada larga a una pelea en contra de su hijo y actual campeón interino del peso completo. Ahora, otra gran parte del público entiende que Jon Jones quiera un gran último cheque para su pelea dentro de la UFC o quizás un contrato más grande. Ya en su momento pasó cuando Francis Ngannou era el campeón indiscutido de peso completo. Durante mucho tiempo se estuvo hablando con respecto al debut de Jon Jones en la categoría de peso completo. No fue hasta cuando Francis Ngannou salió debido a problemas contractuales de la UFC que Jon Jones llegó a un acuerdo con la compañía e hizo su debut en su momento. En cuanto a los comentarios de Georges St-Pierre, el ex campeón indiscutido de peso welter y peso mediano, comentó lo siguiente: si tuviera que elegir a alguno de los dos en su mejor momento, es decir, para un combate en un coliseo, sin duda iría con Jon Jones. Ahora, sin embargo, nadie le gana al padre tiempo. Y Tom Aspinall está en una racha increíble ahora mismo. Como fanático, por supuesto, quiero ver esa pelea, pero creo que Jon Jones realmente la tendrá muy difícil para ganar, comentó Georges St-Pierre. Como vemos, la leyenda del deporte, si bien no da una predicción exacta con respecto a lo que pasaría en una pelea entre Tom Aspinall y Jon Jones, cree que no será una pelea sencilla, como algunos fanáticos de Jones pueden creer que llegue a suceder. Por el momento solo queda esperar. Muchas grandes peleas están siendo anunciadas para el último semestre del año, donde parecen estar los nombres más relevantes del mundo de las artes marciales mixtas para ser reservados en los eventos más importantes de lo que resta del año. Y esperemos que entre todas esas peleas, la pelea entre Jon Jones en contra de Tom Aspinall sea anunciada y que finalmente Jones llegue a un acuerdo contractual con la UFC. La pelea estelar del evento de UFC 318 será la pelea de retiro del diamante Dustin Poirier, que estará enfrentando a Max Holloway por el campeonato BMF en una de las peleas más interesantes de este año. La primera pelea que marca el último semestre del 2025, donde muchos nombres seguramente serán reservados para dichas fechas, cuando hablamos de los más importantes dentro de la UFC, que parecen no haber competido aún durante este año. Pues bien, para peleas tan importantes como la pelea entre Dustin Poirier y Max Holloway, siendo la pelea estelar del evento, obviamente hablamos de que podrían existir peleadores de reemplazo en dado caso lleguen a faltar por alguna lesión o cualquier otro inconveniente a alguno de los protagonistas, cuando hablamos ya sea de Max Holloway o Dustin Poirier. Si bien esta pelea, repito, no es por un campeonato indiscutido de alguna categoría de peso, estamos hablando de que Max Holloway y Dustin Poirier, dos de los peleadores más populares actualmente dentro de la UFC, cargarán con la responsabilidad de esta cartelera por el campeonato BMF, en donde obviamente, como cualquier pelea importante para algún evento numerado y como UFC ya nos tiene acostumbrados en los últimos años, podríamos tener un peleador suplente para reemplazar a Max Holloway o Dustin Poirier. Aquí es cuando entra el nombre de Dan Hooker, un peleador también realmente emocionante en las 155 libras y que ya en su momento dio una de las peleas más recordadas del peso ligero cuando enfrentó en la pandemia a Dustin Poirier en una de las peleas que más sorprendió a los fanáticos de cómo se escuchaban los golpes que ambos peleadores se conectaban dentro de esta pelea. A pesar de los planes por parte de UFC de reservar a Dan Hooker para reemplazar a Max Holloway o Dustin Poirier, lastimosamente recientemente el peleador Dan Hooker reveló que él no podrá ser parte de dicha cartelera si alguno de los protagonistas llega a faltar. Él ha sufrido una grave lesión en su mano,
por lo que ya tuvo una cirugía en su momento. Lastimosamente para Dan Hooker necesitará una segunda cirugía en su mano, lo que evidentemente lo dejará fuera de competencia y para cualquier tipo de campamento de entrenamiento. Esto fue lo que comentó recientemente. Querían que fuera el suplente para la pelea entre Dustin Poirier y Max Holloway. Querían que peleara en contra de un peso ligero en esta misma cartelera y que tuviera disponible para reemplazar o respaldar a cualquiera de los protagonistas de la pelea estelar por el campeonato BMF, comentó Dan Hooker. Dan Hooker está consciente de que esto hubiera sido un gran paso en su carrera dentro de las 155 libras. Poder tener la oportunidad de competir por el campeonato BMF y obtener una victoria en la pelea estelar del evento de UFC 318 podría mantener su nombre realmente relevante en las 155 libras, donde ya ha permanecido un largo tiempo dentro de la UFC. Ahora, si bien tendrá que pasar por una segunda cirugía, asegura de que esta no es tan grave como la primera. Eso hubiera sido una gran oportunidad, una oportunidad increíble, comentó Dan Hooker. Desafortunadamente, necesito una segunda cirugía en la mano. Hay demasiado tejido cicatricial. Digamos que no es una cirugía mayor, solo necesitan abrirla y limpiar algo de tejido cicatricial. Eso me dejaría a 9 semanas de la pelea, así que tendría que ser una tormenta perfecta para que pudiera estar listo para entonces, comentó Dan Hooker. A pesar de las malas noticias de que Hooker no podría ser el peleador suplente para la pelea estelar del evento de UFC 318, esto nos deja con algo realmente interesante. Si Hooker no puede tomar esta posición, ¿qué peleador del peso ligero tomará UFC en cuenta para reemplazar a Max Holloway o Dustin Poirier? Seguramente lo conoceremos cuando el resto de la cartelera se esté revelando, ya que Dan Hooker comentó de que él iba a ser parte de la cartelera no solamente como el suplente para la pelea estelar, sino también teniendo otro enfrentamiento dentro de UFC 318. A pesar de que hemos tenido información valiosa en los últimos días con respecto al futuro de las 155 libras, aún quedan algunas preguntas por responder. Si bien todo parece indicar que Ilia Topuria enfrentará a Islam Makhachev por el campeonato indiscutido de las 155 libras en el International Fight Week, en lo que sería el evento de UFC 317, aún hay un cabo suelto que algunos fanáticos analizan y piensan que podría ser importante en todo esto, cuando hablamos del ex campeón indiscutido de las 155 libras Charles Oliveira, quien actualmente también estaría en campamento de entrenamiento para su preparación a su regreso al octágono. Ahora, a pesar de todo lo que hemos escuchado en las últimas semanas, sigue siendo importante el evento de UFC 315, ya que esto podría marcar la retirada de Islam Makhachev de las 155 libras. En este punto, no sabemos si de manera definitiva, dejando vacante el campeonato indiscutido de peso ligero, o si UFC le daría la oportunidad de mantenerse como campeón e intentar convertirse en doble campeón de manera simultánea, retando a Jack de la Magdalena en una hipotética victoria del peleador en contra de Belal Muhammad en el evento de UFC 315. Pues bien, alguien que piensa que si Islam Makhachev realmente tiene en mente subir de peso, tiene que ser despojado de su campeonato, es el entrenador en jefe de Charles Oliveira, Diego Lima, quien obviamente espera que su pupilo pueda ser el próximo contendiente al campeonato de peso ligero, y esto comentó en una reciente entrevista. Islam Makhachev realmente va a subir de división, entonces que suelte el campeonato. No puede frenar una categoría de peso entera. Es lo mismo que pasó con Ilia Topuria. Si alguien va a cambiar de división o de categoría, debe elegir. Él lo hizo, pero Islam Makhachev parece que no quiere hacerlo. Es decir, o dejas el campeonato o se crea un campeonato interino. Pero no puedes tener a toda la división esperando por una decisión que no ha llegado. Los peleadores se matan por llegar a una oportunidad al campeonato y no pueden conseguir esa oportunidad
debido a lo que está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Se quedan sentados. Eso es absurdo. La división tiene que avanzar, comentó Diego Lima. El entrenador en jefe de Charles Oliveira tiene su punto claro. Obviamente, como ya mencioné, la respuesta a esto quizás lo tengamos posterior al evento de UFC 315. Quizás el escenario que no parece tan interesante para Charles Oliveira actualmente es que Belal Muhammad gane y defienda su campeonato en contra de Jack de la Magdalena y que Islam Makhachev entonces decida quedarse en la categoría de las 155 libras y defender su campeonato con quien debería ser a continuación, y todo parece indicar Ilia Topuria y no Charles Oliveira, como ellos han intentado conseguir esta oportunidad durante los últimos meses, obviamente tras ganar su pelea en contra de Michael Chandler. Veremos a final del día si Islam Makhachev es obligado a dejar vacante su campeonato, en dado caso suba a las 170 libras, o si UFC, por otro lado, decide crear un campeonato interino para que peleen, en ese hipotético caso, Charles Oliveira en contra de Ilia Topuria, que parecen en este momento los nombres más relevantes. Por el momento, ¿qué opinas tú con respecto a las declaraciones de Diego Lima? ¿Islam Makhachev debe ser obligado a dejar vacante su campeonato por parte de la UFC? ¿O crees tú que Islam Makhachev merece la oportunidad de retener su campeonato e intentar convertirse en doble campeón de manera simultánea? Deja tu opinión con respecto a todo esto en la sección de los comentarios. Chicos, hasta aquí el video de hoy. Recuerda que dejando tu me gusta y sobre todo compartiendo el video ayudas muchísimo al canal. Sin más que decir, muchísimas gracias por todo tu apoyo y nos vemos en el siguiente. ¿Qué no te dije que suscribiera? ¿No te dije que le dieras like? Te voy a encontrar, maldita sea. Dale subscription right now, my friend. Thank you very much. Soy su amo y todos deben temblar ante mí y obedecer mis brutales mandatos. Fin del comunicado.